cordial saludo, soy Yurley Alejandra Muñoz Correa, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. Mi trabajo de grado es Estado del arte de las deudas como fuente del delito en la legislación penal colombiana. Voy a iniciar con la introducción de mi trabajo de grado. En Colombia, el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la imposición de penas privativas de la libertad por deudas. Sin embargo, entre los delitos contra el patrimonio económico, el Código Penal colombiano, en los artículos 253 y 255, tipifica como tales el alzamiento de bienes y la disposición de bien propio gravado con prenda, cuyo presupuesto es la existencia de una relación jurídico-patrimonial de esa índole, puesto que el sujeto activo es la conducta punible descrita en ambos tipos y exige la calidad de deudor, de donde surge la importancia de investigar ese específico asunto de la relación jurídico deuda-pena para determinar qué es lo que verdaderamente subyace en esos delitos. Esa categórica prohibición constitucional que las anteriores disposiciones del Código Penal parecen contrariar a primera vista, fue la que me estimuló a emprender este trabajo de grado a modo de estado del arte, con la expectativa de instaurar algún día una opción de inconstitucionalidad de los artículos 253 y 255 del Código Penal, que prevé pena de prisión para comportamientos del deudor encaminados a perjudicar a su acreedor, como alzarse con sus bienes, ocultarlos o realizar cualquier otro fraude en primer caso, o abandonar, ocultar, transformar, enajenar o disponer del bien que ha grabado con prenda y cuya tenencia conserva en segundo caso. Entender el aspecto principal del problema implicó entonces tener claro el concepto de conducta punible y sus elementos estructurales, entre los que se encuentra el sujeto activo con la calidad de deudor, de quien se predica la realización del supuesto de hecho, y como consecuencia de ello merece una pena de prisión, por supuesto, previo el impulso del proceso penal en el que se ha demostrado su responsabilidad. La decisión de abordar la problemática a manera de estado de arte obedeció a que dicha metodología permite impartir información, suscitar interés por el conocimiento y establecer comparaciones con saberes afines para la solución, que no necesariamente tiene que ser definitiva, puesto que se trata de un asunto de derecho, materia polémica por excelencia. Y por tanto, se trataría en últimas de establecer el estado de desarrollo más avanzado del tema de la relación delito-deuda como una de las versiones aceptadas del estado de arte. Planteamiento del problema. El delito de alzamiento de bienes se tipificó por primera vez en Colombia en el artículo 421 del Código Penal de 1936, que tuvo vigencia hasta cuando se expidió el Código Penal de 1980, regido por el decreto 100 de esa anualidad, y que tipificó el delito del artículo 362. Actualmente se encuentra previsto en el artículo 353 del Código Penal del 2000, Ley 599, pero no de la misma manera que lo prescribía el artículo 362 del Código Penal de 1980, pues el legislador eliminó de su contenido la expresión el que no siendo comerciante, que había suscitado acciones de inconstitucionalidad durante su vigencia. El delito se describe de la siguiente manera: el que alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ley 59 del 2000, artículo 253. Situación que conllevó el planteamiento del siguiente interrogante: si la Constitución Política de Colombia prohíbe imponer penas por deudas y además el derecho penal es la última ratio,
porque el Código Penal tipifica algunos delitos cuyo presupuesto es precisamente la asistencia de estos. Justificación de mi trabajo de grado. Las prohibiciones anteriores del Código Penal colombiano, es decir, los supuestos de hecho descritos en los artículos 253 y 255, constitutivos del delito contra el patrimonio económico, contrarían a primera vista la preceptiva constitucional que prohíbe sancionar comportamientos delictivos con penas privativas de la libertad. Ese hecho es el que me enteré precisamente en una materia tan importante para el ejercicio profesional del abogado como es el derecho penal. Me motivó desde entonces a emprender este trabajo de grado como estado del arte, para tratar de hacer ver que las anteriores disposiciones del actual Código Penal colombiano, de la Ley 599 de 2000, sigue siendo inconstitucionales, y por eso no descarto la posibilidad de instaurar algún día la acción de inconstitucionalidad de los mencionados artículos. Dicho ejercicio es pertinente porque la descripción del comportamiento delictual que se demandó de inconstitucional, vale decir el artículo 362 del Código Penal de 1980, es muy distinta a la actual redacción que hace el artículo 253 del Código Penal del 2000, que no distingue si el sujeto activo del delito es comerciante o no comerciante. Y de ahí que el fundamento de la causal de inconstitucionalidad ya no sea la violación del principio de igualdad, sino la tajante prohibición de imponer penas privativas de la libertad por deudas. Objetivo general: analizar qué subyace la tipificación de delitos con fundamento en la asistencia de deudas. Objetivos específicos: determinar la naturaleza jurídico-penal de las deudas a partir de la legislación colombiana. Indagar cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial y doctrinario acerca de la relación deuda-pena en Colombia. Puntualizar sentido y alcance del artículo 253 del Código Penal colombiano, en el cual se tipifica el delito de alzamiento de bienes. Metodología: esta investigación es de corte cualitativo. Se implementó a partir de la combinación del rastreo documental y el análisis de estudio de la jurisprudencia relacionada con el delito de alzamiento de bienes. Por este motivo, me enfoqué en la búsqueda de una posible solución al fenómeno jurídico planteado, teniendo muy claro, eso sí, que como estado del arte no se pretende una solución definitiva, sino establecer el estudio más avanzado del tema de la relación delito-deuda. Para el efecto, se implementó una ruta bibliográfica, doctrinaria y jurisprudencial, así con el objeto de estudio que permitieron la mejor dilucidación de la pregunta-problema y lograr los objetivos de la investigación. Conclusiones. Según el desarrollo jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurídico penal ordinaria, el legislador colombiano recibió el delito de alzamiento de bienes del artículo 253 del Código Penal, Ley 599, con la finalidad de proteger el derecho de crédito de los acreedores, no con el objeto de sancionar a los deudores por el simple incumplimiento de sus obligaciones civiles. Los acreedores pueden buscar la satisfacción de las obligaciones insatisfechas en los bienes embargables de sus deudores, incluso cuando carecen de un título, dado que las obligaciones no nacen no solo de los contratos o las convenciones, sino también de los delitos. Con el delito de alzamiento de bienes no se busca sancionar al deudor por el mero incumplimiento de sus obligaciones, sino por los autos fraudulentos, es decir, maliciosos o simulados,
que realizan para no pagar sus créditos. En el ambiente jurídico nacional hay consenso de los tratadistas en torno a la disposición de la jurisprudencia, en el sentido de que el delito de alzamiento de bienes no se concibió para sancionar a los deudores por el solo incumplimiento de sus obligaciones civiles, sino que pretende proteger el derecho de crédito de los acreedores contra las actuaciones maliciosas o fraudulentas de aquellos, razones por las cuales no se encuentran reparos de inconstitucionalidad de la norma del Código Penal que tipifica la figura. La jurisprudencia constitucional considera que la figura delictiva objeto de este trabajo de investigación no se opone a la constitucional colombiana, en tanto no viola los principios de igualdad y buena fe, y porque siendo el patrimonio económico un bien jurídico de contenido relativo, es amplia la libertad de configuración del legislador para penalizar o despenalizar algunas prácticas de los ciudadanos. El artículo 253 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de alzamiento de bienes, no ha sido demandado por transgredir la prohibición expresa al artículo 28 de la Constitución de 1991, que categóricamente y sin ninguna excepción dispone de que no puede haber pena de prisión por deuda, y por tanto no se conoce la posición de la Corte Constitucional de tal sentido, toda vez que en esos asuntos no procede la revisión oficiosa de leyes. El artículo 253 del Código Penal colombiano sí se opone a la prohibición constitucional del artículo 28, que en todo caso prohíbe la imposición de penas privativas de la libertad por deudas, en tanto la sanción que le asigna el comportamiento fraudulento de los deudores con miras a no satisfacer sus obligaciones mercantiles es la pena de prisión, que actualmente es la única pena privativa de la libertad en Colombia. Muchísimas gracias.